Ahora sí. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Aston Lemon y hoy vengo a hablar sobre los principios y controles de la contabilidad. Hoy hablaré sobre los principios y los controles de la contabilidad. Veremos cuáles son y qué son y algunos otros puntos importantes de recalcar. Primero, ¿qué son los principios de la contabilidad? Los principios de la contabilidad son los lineamientos que regulan de manera en la que se cuantifica, se trata y se comunica la información financiera por parte de los profesionales de la contabilidad. Se puede decir que de alguna manera constituyen la ley reglamentaria del contador. ¿Cómo se constituyen? Los principios contables se constituyen en el marco normativo de actuación de la contabilidad, teniendo por fin dotar de objetividad la información financiera que reflejan los estados contables, que representan un conjunto de criterios y normas a utilizar en el proceso de captación, medida y representación de la realidad económica financiera de la empresa, de modo que los estados contables reflejen la imagen fiel del patrimonio al final del ejercicio considerado, de los resultados obtenidos en el periodo y de los cambios en la situación financiera de la unidad económica durante dicho ejercicio. ¿Cuáles son los principios de la contabilidad? Los principios de la contabilidad son la equidad, empresa en marcha, el ente, la realización, periodo contable, la unidad de medida o monetaria, la evaluación al costo, la prudencia o conservatismo, la materialidad, los bienes económicos, la exposición, el devengado, la objetividad, la uniformidad y la partida doble son los que ayudan a la contabilidad a que sea mucho más precisa. ¿Para qué sirven? Su objetivo es servir como método de técnica contable uniforme o estándar para elaboración de los estados financieros. También, la aplicación de los principios de la contabilidad se debe conducir a que las cuentas anuales formuladas con claridad expresen la imagen fiel del patrimonio, de la sustitución financiera y de los resultados de la empresa. Ahora, ¿qué son los controles de la contabilidad? Los controles de la contabilidad son métodos y procedimientos que se utilizan en una compañía para garantizar la exactitud y validez de sus estados financieros. No se aseguran el cumplimiento de leyes ni la reglamentación, pero están diseñados para ayudar a tu empresa a cumplirlos. Por los controles internos protegen contra el abuso y el fraude y aseguran de que toda la información que se reciba sea de manera precisa y oportuna. Control de la contabilidad, según la OMB, es la estructura organizacional y la cultura creada por la gerencia y los empleados para mantener el apoyo organizativo para el control interno eficaz. El insumo más eficaz, el control ambiental, proviene de los departamentos de recursos humanos, cuando la administración está presionando para una meta de ventas a toda costa. Los empleados son los que se hacen los mismos controles internos y se tendrán en cuenta que a menudo conduzca las dificultades financieras. También contamos con algunos riesgos de la contabilidad, de los controles de la contabilidad, que implica la identificación y el análisis de riesgo de errores y materiales financieros. En una pequeña empresa, la evaluación de riesgos es a menudo eficaz, pues la administración o propietario tiene un conocimiento profundo del funcionamiento de la empresa y por lo tanto sabe que los riesgos son mucho mayores. También tenemos el sistema de control de la contabilidad, que
controla la información que se identifica, también la capturan, procesan y distribuyen dicha información que apoya el logro de los objetivos de la información financiera. También tenemos el monitoreo de la contabilidad, que son todos los sistemas de control interno que deben ser monitoreados para evaluar la calidad en el rendimiento del sistema. Esto generalmente se gestiona a través de una combinación de evaluaciones y actividades de monitoreo continuo. También tiene los procedimientos del control. Son todos los métodos para la implementación de controles ambientales, la comunicación de riesgo de evaluación, seguimiento e información. Los procedimientos del control ayudan a entrenar a tu personal para que todo el mundo trabaje de la misma manera. Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar directivas de que la administración se lleve a cabo. ¿Qué son los principios de control? Los principios de control de una empresa son las normativas que requieren la existencia de procedimientos y procesos establecidos en el sistema contable para ayudar a los gerentes a supervisar, regular las actividades del negocio, garantizando así que los activos de la empresa estén protegidos. También cuentan con objetivos de los controles de la contabilidad, que es asegurar el sistema de contabilidad para que funcione correctamente y que los eventos del negocio se registren con precisión. Y para identificar y establecer los controles efectivos, la gerencia debe evaluar continuamente el riesgo y supervisar la implementación del control y modificar los controles según sea necesario. ¿Y cuáles son los controles? Los principios de control son el ambiente de control, que cuenta con el estilo general y las expectativas de diferentes de alto nivel, en particular sus políticas de control determinan el ambiente. Y en un ambiente de control hay una supervisión adicional realizada por un comité general que vela por que existe la integridad administrativa y valores éticos, una estructura organizacional bien definida y empleada, competentes y confiables, asignando autoridad y responsabilidades. Y después tenemos la actividad de control, que son las políticas y procedimientos específicos que la gerencia usa para alcanzar sus objetivos. Entre estas se incluyen las siguientes, que son la separación de tareas, la aprobación de transiciones y actividades, la estandarización de documentos, los controles físicos y de acceso sobre activos y registros, la revisión de independiente y asignación de responsabilidades. En conclusión, esta ha sido mi investigación sobre los principios de control de la contabilidad y repasé cuáles eran y algunos puntos también importantes. Muchas gracias. Gracias, Achi. Siguiente, por favor. Ok, buenos días, profesor, respetados compañeros. Escogí el tema, principios de la contabilidad, principios y controles de la contabilidad, y voy a exponer. Los principios contables constituyen a bases o reglas establecidas con carácter obligatorio que permiten que las operaciones registradas y los saldos de las cuentas presentadas en los estados financieros expresen una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las empresas. La importancia. La utilización de los principios contables generalmente aceptados son bases para la realización de los estados financieros.
No se le escucha a Liceita. Profe, disculpen, tenía el micrófono apagado. La utilización de los principios contables generalmente aceptados con base para la realización de los estados financieros sin los principios de la contabilidad solo serían cifras supeditadas únicamente a la decisión del contador con los que se hace importante a los estados financieros por su elaboración adecuada y análisis en conjunto. El sistema toma acertadas decisiones. Los principios contables. Tenemos, bueno, yo puse 3 porque hay muchos más, ¿verdad? Pero me pareció estos más importantes. Tenemos el principio de equidad, principio de pertenencia y principio de entidad. El principio de equidad está vinculada con el objeto y la final de los estados contables. La información debe ser lo más justa posible y los intereses de todas las partes deben tomarse en cuenta en un apropiado equilibrio. Principios de pertenencia. Este principio exige que la formación contable tenga que referirse o estar únicamente asociada a las decisiones que tiene como propósito facilitar o los resultados que desea producir. Principio de entidad. Este principio define que todo estado financiero debe hacer referencia a una entidad económica específica en la cual los propietarios o accionistas se consideran como terceros. Por tal motivo, se debe separar el patrimonio personal del propietario o del dueño del patrimonio de entidad. Principio de énfasis en el aspecto económico. La contabilidad es una ciencia cuantitativa. Por esta razón, el énfasis debe estar dirigido principalmente a la evaluación de las cifras y las formas en cuales se realizan las transacciones. Principio de cuantificación. Este principio ratifica las definiciones de la contabilidad como en una ciencia que expresa los términos de dinero económico que afectan a una entidad. Principios de unidad a medida. Este principio establece que para registrar los estados financieros se debe tener una moneda común, el cual generalmente la moneda legal del país en que funciona el ente. Principio de valor histórico. La definición del valor histórico establece que la cuantía que debe ser tomada a los aspectos de asignar un valor monetario a las transacciones que contabilizan en los libros debe ser registrada a su valor de origen, es decir, a su valor histórico. Principio de deudalidad económica. Establece que los hechos económicos llevados a cabo por una entidad deben ser expresadas por medio del sistema de contabilidad que dan a conocer los aspectos que envuelven a toda operación económica. Principio de negocio en marcha o en continuidad. Este supuestamente establece que a menos que se exprese lo contrario, se asume que una empresa se emita estados financieros, se encuentra en capacidad de continuar con sus operaciones por un periodo racional de tiempo, en la cual los estados financieros deben presentar las cifras que reflejan los registros de contable. Principios de realización contable. Este principio establece que una transacción económica debe ser registrada en los libros cuando ya se haya perfeccionado la operación que se origina. Principios de periodos contables. Este principio establece que la contabilidad debe presentar información referida a los ciertos periodos de tiempo por los cuales los costos, gastos deben asociarse con ingresos que generan, sin tomar en cuenta el momento
en cual se cubren o pagan. Principios de objetividad. La contabilidad se objeta cuando cuantifica y describe y se registra la realidad del hecho contable. Control contable. El control contable es una ciencia el cuyo principio fin es manejar los datos propios de la dinámica administrativa, la empresa, y generar información financiera, y posteriormente debe ser clasificada, interpretada y presentada con el propósito de evaluar y preservar la salud financiera de la compañía, tomar las decisiones adecuadas para solventar cualquier decisión de los objetos planteados. Importancia del control contable. El control contable es una empresa resuelta de suma importancia, ya que permite el registro de todas las operaciones, proporcionando información confiable y oportuna para la toma de decisiones administrativas en su gestión. La importancia del control. Tenemos que una planeación es un logro, perdón, profe, gracias. Un logro de éxitos de objetivo, o sea que tenemos que tener una buena planeación dentro de nuestra empresa y tener en cuenta todo lo que entra o sale. Aplicación global, información de sustentación operativa, facilita la administración, identifica causas de desviaciones y establece medidas para corregir las desviaciones. Los controles internos protegen contra el abuso y fraude y aseguran que toda la información que se reciba de manera precisa y oportuna. El control interno del contable abarca los métodos implementados por una empresa para garantizar la integridad de la información financiera del contable y cumplir con los objetivos operativos y de la rentabilidad. Transmitir las políticas de gestión en toda la organización. Estos se superponen a los procedimientos operativos normales de una compañía. La organización. Elementos del control interno: organización, distribución de actividades, vigilancia de los procesos, eficiencia del personal, presupuesto, sistemas de contabilidad, supervisión de los procesos, moral y ética del personal, entrenamiento de los personales, diagnóstico y pronóstico. Esto para que un buen equipo en nuestra empresa, ya sea para nosotros o para trabajar, debemos contar con estos elementos de control interno en una empresa. Sin ellos sería imposible dirigir, porque no vamos a tener un personal o jefes también con falta de una moral. La moral es importante para nosotros en una empresa. Yo estoy dirigiendo una pequeña fonda, tengo como 2 meses con la fonda y tengo 2 muchachas que trabajan conmigo y les digo a ellas que por ejemplo, yo les digo, no, tenemos que tener una moral buena porque no vamos a que algo cuesta menos y el cliente nos dio más, no vamos a devolverlo, vamos a dar un buen servicio. Y para mí es muy importante ese tema de la moral, porque nosotros, digamos así, no vamos a robar ni tampoco que nos roben, ¿verdad?
Elementos de control interno, seguimos con eso. Implica dividir la responsabilidad de la contabilidad de los depósitos y presentación, informes y auditoría. En separación de tareas, control de accesos, contar con un sistema de contabilidad a través de contraseñas, bloqueo y registros de acceso electrónico pueden mantener fuera del sistema los usuarios no autorizados. Incluye el recuento manual del efectivo y cualquier activo físico registrado en sistema de contabilidad, por ejemplo, inventarios, materiales y herramientas. Estas son auditorías físicas. Documentación estandarizada. El uso de formatos estándar de documentos puede facilitar la revisión de los registros del pasado al buscar el origen de alguna descripción del sistema. El uso del sistema es contabilidad doble, entrada agregada con confiabilidad y garantizar que los libros estén siempre equilibrados. Conclusiones, conciliaciones periódicas. Las conciliaciones estables pueden garantizar que los saldos del sistema de la contabilidad coincidan con los saldos de las cuentas de otras entidades como bancos, proveedores y clientes a crédito. Objetivos generales del control interno: asegurar los registros contables correctos y exactos, estimular el cumplimiento de las políticas, fomentar la eficiencia operacional y proteger los activos. Conclusiones. Los principios de la contabilidad son elementos conceptuales que soportan el ejercicio y la práctica de la profesión con la contaduría pública. Su clasificación nos permite identificar y delimitar entre económicos que se realizan actividades de negocios, ya que tiene que hacerse el uso de la contabilidad. Se debe saber por qué cuando se han registrado las operaciones o transiciones realizadas en eventos económicos identificables y cuantificables que afectan. La información contable y financiera se ha posicionado como un medio para evaluar la eficiencia de la gestión y para justificar sin números de acciones y decisiones. Una buena gestión de tu contabilidad te permitirá tomar nuevas decisiones que hagan crecer más tu negocio. Gracias. Gracias, profe. Continuemos, por favor. Listo, Joel. Le voy a abrir la cámara. Ahí traté de ponerla en la pared, no sé si se aprecia. ¿Se aprecia? Sí. Bueno, mi nombre es Joel Pinto. Vivo en Maternance, Las Lomas. Hoy tengo la oportunidad de presentarle una pequeña charla de principios y controles de la contabilidad. La introducción, si se aprecia, en este trabajo vamos a desarrollar el tema de principios y controles de la contabilidad, que consiste más que nada en reglas generales y controles que sirven como guía contable. Los principios de la contabilidad. Principios, contabilidad de bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptibles de ser valorados en términos momentáneos. Los principios contables de la moneda.
Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante el recurso que se emplea para reproducir todos sus componentes heterógenos a una expresión que permita agruparlos fácilmente. Los principios de la contabilidad son: principios contables, equidad. La equidad entre ingresos opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que utilizan datos contables pueden encontrarse en el hecho de los estados financieros deben presentarse de tal modo que reflejen la equidad. Principios contables entre los estados financieros se refieren siempre aún entre donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. Principios de la contabilidad. Salvo indicaciones expresas o en contrario, se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todos organismos económicos cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección a futuro. Principios contables, valuación al costo. El valor del costo adquiere o producción constituye el criterio principal y básico de evaluación que coordina la formación de los estados financieros, conocido también como el concepto de toda empresa. En empresa, marcha razón por la cual esta norma adquiere el carácter del principio. ¿Cuáles son los tipos de control en la contabilidad? Existen los siguientes tipos de control en administrativo: control previo o precontrol, al ser previos a la acción. Asegura que en esta responda a los recursos humanos, materiales, financieros, planificados. Control directivo o de dirección. Control a corriente, control posterior. La conclusión. Los principios de contabilidad nos permiten establecer tasas contables, nos facilitan analizar los diversos estados financieros, así como el balance general y la proyección para diagnosticar la situación económica y financiera. El control interno comprende el plan de organización, los métodos y procedimientos que tienen establecidos en una empresa o negocio, constituidos en un todo para la opción de tres objetivos principales: la opción de la información financiera. No se le escucha, Joel. Joel. No se le escucha. Profe, no escucho nada, profe. Sí, solamente la terminación. Cuando terminaba, se apagó. Ajá. Disculpe, en la Sí. conclusión. Sí. Ok. Entonces le voy a decir de nuevo la conclusión. Entonces, los principios de contabilidad nos permiten establecer tasas de deducción de inversiones, además conocer estados principios contables.
nos facilitan analizar los diversos estados financieros y así como el balance general de la proyección para diagnosticar la situación económica y financiera. El control interno comprende el plan de organización, los métodos y procedimientos que tienen establecido una empresa o negocio constituido en un todo para la obtención de 3 objetivos principales: a la obtención de información financiera correcta y segura, la salvaguarda de los activos, la eficiencia. Esta es mi pequeña charla, profe, y muchas gracias. Perfecto, Joel. Gracias a usted. Muy bien. Clasificación y análisis de cuentas. Me tocó el tema. Buenos días, profesor. Mi nombre es Jenny Suane y me tengo el placer de exponerle la clasificación y análisis de cuentas reales y cuentas nominales. En este tema conoceremos sobre las cuentas contables y los 2 grandes grupos en los que se clasifican, los cuales nos ayudarán a la consolidación de los estados financieros, cuentas reales y cuentas nominales. Cuentas reales o permanentes son las que tienen duración permanente y su saldo representa siempre un valor tangible y forman parte de una ecuación fundamental de la contabilidad, los cuales representan los recursos y las obligaciones que en un momento dado tiene la empresa o negocio. Cuentas de activo. Son recursos económicos propiedad del negocio que espera produzca beneficios en el futuro. Las cuentas inician en el débito, aumentan con la partida del débito y se disminuyen con la partida del crédito. Activos corrientes son los bienes y recursos que se utilizan para designar efectivo. Asimismo, son los recursos o bienes que se espera sean convertidos en dinero. Estos recursos esperan ser convertidos en un periodo corto de 1 a 12 meses. Activos corrientes más comunes tenemos la caja, la cual representa el dinero en efectivo. Banco representa los fondos que la empresa tiene en distintas entidades bancarias. Cuentas por cobrar son ventas al crédito por medio de documentos que garantizan la transacción. Entre ellas tenemos los pagarés, letras de crédito y etc. Inventario de mercancía. Mercancía disponible en una empresa para la venta. Seguros pagados por adelantados representan pagos por algún servicio que se es para recibir. Activos no corrientes son bienes que por su naturaleza no están disponibles para la venta y son considerados con una vida de larga duración. Activos no corrientes más comunes tenemos los terrenos, lotes, propiedad del negocio. Edificios, estructuras utilizadas en el negocio, maquinaria y equipos representan propiedades de la planta necesaria para el desarrollo de las actividades productivas de la empresa. Automóvil, autos que se adquieren para ser usados en el negocio. Equipo de oficina. Se incluye en esta cuenta al precio de máquinas de escribir, sumadoras, calculadoras, cajas de seguridad, computadora, etc. Mobiliario de oficina. Incluye escritorios, sillas, archivadores, estantería, vitrinas, etc. Enseres de oficina incluyen una cuenta de las alfombras, cuadros, etc. Cuentas de pasivo. Son deudas o obligaciones contraídas por la empresa durante el desarrollo normal de sus operaciones. Las cuentas que representan un pasivo y se inician en el crédito, aumentan con el registro en el crédito y disminuyen con una suma en el débito. Pasivo corriente son deudas con acreedores que se esperan a pagar en un periodo no mayor a un año. Entre los más comunes tenemos cuentas por pagar, deudas del negocio con los proveedores, Tesoro Nacional, que es el ITBMS, impuesto a pagar por el consumo de bienes y servicios, documentos por pagar, letras o pagarés como garantía por la compra de un bien o servicio. Pasivos no corrientes son deudas que se pagarán en un periodo mayor a un año. Los más comunes tenemos hipotecas por pagar, obligaciones que se dejan como garantía de un bien inmueble, préstamos por pagar, obligaciones contraídas por los bancos. Tenemos cuentas de capital, las cuales representan el valor que resulta de la resta de los activos menos los pasivos. Además, comprenden el valor de los aportes que él o los propietarios ponen a disposición de la empresa.
Tenemos capital del dueño de la empresa, que se registra la inversión original del dueño y las inversiones adicionales que haga al negocio en efectivo o bienes. Utilidades retenidas. Se registra cuando se desea mantener por separado las inversiones del propietario con los resultados obtenidos de los periodos contables. Son ganancias o distribuidas entre los socios. Personal o retiro. Se registran los dineros o bienes que el propietario tome para su uso personal. Esta cuenta tiene saldo normal débito a pesar de clasificarse como cuenta de capital porque disminuye el capital. Lo que esto quiere decir es que si el dueño retira mercancía para un uso personal, el capital de la empresa será menor y por ende disminuye por el otro lado contrario. Cuentas nominales o temporales. Comprenden el grupo de aquellas cuentas que se cierran al finalizar el periodo contable. Quedan con saldo de 0. Entre ellas tenemos los ingresos, las cuales representan la suma monetaria obtenida mediante las ventas o los servicios al crédito o al contado. Entre ellas tenemos cuentas que forman parte de este grupo, que son las ventas. Las ventas representan el valor de las mercancías al crédito o al contado. Estas pueden ser exentas, que no pagan ITBM, o grabadas, que sí pagan ITBM. Devolución en ventas representan el valor de la mercancía devuelta por parte de los deudores, personas que no deben. A pesar de ser ingreso, su saldo normal es débito porque disminuye el valor de las ventas. Descuentos en ventas representa el valor de descuentos hechos a los clientes a la hora de realizar una venta. Honorarios profesionales para una firma de abogados, contadores, médicos, etc. Esta es una cuenta de ingreso. Intereses, ingresos para los bancos y empresas financieras. También tenemos los costos, que representan el valor de la mercancía adquirida para la venta o para su transformación. Estas cuentas nos llevan a compras, que representan el valor de las compras de mercancía al crédito o al contado. Pueden ser exentas o grabadas, que serían las que pagan ITBM y las que no pagan ITBM. Devolución en compras representan el valor de la mercancía que regresamos a los creadores, personas a las que le debemos. Descuentos en compras representan el valor de los descuentos que nos hacen a la hora de realizar una compra. Al igual que la cuenta de devoluciones en compras, su forma es débito porque disminuye el valor de las compras. También tenemos los gastos, que hacen referencia a los desembolsos de capital. En este caso, el dinero, los gastos de operaciones y los activos usados consumidos con la intención de generar ingresos. Estos serían algunos: gastos de alquiler, gastos de sueldo o salario, gastos de electricidad o luz, gastos de agua, gastos de honorarios profesionales, gastos de propaganda o publicidad, gastos de reparaciones y mantenimientos, gastos de seguros, gastos de misceláneos o serían gastos menores. Los gastos pueden variar dependiendo las actividades que realicen las empresas. En conclusión, en este tema realizamos una descripción de las cuentas reales donde observamos los activos pasivos y capital. También definimos las cuentas nominales que forman de gran importancia en cualquier empresa para que tengan un mejor control de sus ganancias y sus pérdidas. Para mí saqué toda la información del módulo, ya que no pude sacar de internet, ya que tenía el internet caído estos días y tuve problemas también con la computadora. Muchas gracias. Gracias a usted, Jenny. Perfecto.